Queridos estudiantes, bienvenidos a un nuevo video de Matemática y su didáctica 3. En esta ocasión vamos a trabajar a partir de un texto de Horacio Iscovich y un texto de Liliana Pasos para conocer algunos de los errores que los chicos cometen con mayor frecuencia al resolver actividades que involucran fracciones, como así también algunas dificultades que surgen cuando los docentes proponemos actividades que no son muy acertadas. En primer lugar, vamos a analizar algunas de las equivocaciones que suelen cometer los niños y además vamos a reflexionar acerca de cómo podemos proceder los docentes para salvar esos errores. Uno de estos errores tiene que ver con la incorrecta comparación de fracciones. Por ejemplo, cuando los chicos comparan fracciones de igual numerador, creen que es menor la de menor denominador porque utilizan sus conocimientos previos sobre números naturales. De esta manera, suelen decir que un medio es menor que un tercio porque 2 es menor que 3. A esto lo podemos revertir proponiendo que para llevar a cabo la comparación, los niños realicen la representación gráfica de ambas fracciones, por supuesto partiendo de la misma unidad. Así podrán notar que si la unidad se divide en menor cantidad de partes, cada una de esas partes tiene mayor superficie, mientras que si la unidad se divide en mayor cantidad de partes, cada una de ellas tiene menor superficie. De todas maneras, para que quede más claro, antes de mostrar otro error frecuente, voy a aprovechar el espacio para recordarles cómo se comparan las fracciones. Cuando las fracciones tienen igual numerador, como les acabo de mostrar, es menor la que tiene mayor denominador. Así, un tercio es menor que un medio. Cuando las fracciones tienen igual denominador, es menor la que tiene menor numerador. Así, un quinto es menor que 3 quintos. Cuando las dos fracciones tienen distinto numerador y distinto denominador, tendremos que buscar y comparar fracciones equivalentes. Para conocer el procedimiento, les muestro a modo de ejemplo la comparación entre las fracciones 1/6 y 3/8. Como primer paso, buscamos el común denominador, que es el mínimo común múltiplo entre ambos denominadores, es decir, el número más pequeño que aparece simultáneamente en las tablas de ambos denominadores. En este caso, el mínimo común múltiplo entre 6 y 8 es 24. En segundo lugar, buscamos fracciones equivalentes a las originales que tengan ese mismo denominador. En este caso, para encontrar la fracción equivalente a 1/6, tenemos que multiplicar su numerador y su denominador por 4, obteniendo 4/24. Y para hallar la fracción equivalente a 3/8, tenemos que multiplicar su numerador y su denominador por 3, obteniendo 9/24. De esta manera, encontramos fracciones equivalentes a las fracciones dadas en la consigna, y como tienen igual denominador, podemos compararlas. En este caso, obtenemos que 4/24 es menor que 9/24, y a esta conclusión la trasladamos a las fracciones originales, diciendo que 1/6 es menor que 3/8. Este procedimiento en el que se buscan fracciones equivalentes de igual denominador no solo sirve para comparar fracciones, sino también para sumarlas o restarlas e incluso para representar gráficamente dos o más fracciones en una misma unidad. Ahora sí pasamos a otro error muy común que suelen cometer los niños cuando suman fracciones. Cuando se enfrentan a la adición de fracciones, simplemente obtienen una nueva fracción cuyo numerador es igual a la suma de los numeradores y cuyo denominador es igual a la suma de los denominadores. Para revertir este error, se puede propiciar la adición de fracciones a partir del trabajo con fracciones equivalentes, que es el procedimiento más significativo, o también se puede utilizar el algoritmo tradicional. Vamos a ver en qué consisten estos dos métodos. El primer método consiste en buscar fracciones equivalentes de igual denominador, tal como lo hicimos recién para comparar fracciones. Por ejemplo, si debemos sumar 1/4 más 2/3, buscamos el común denominador entre 4 y 3, que es 12. Luego, escribimos fracciones equivalentes a las dadas, pero con denominador igual a 12, y finalmente sumamos los numeradores. Este procedimiento se enriquece cuando se lo complementa con la representación gráfica de las fracciones que se deben sumar. Esta representación gráfica no solo permite comprender con mayor facilidad la noción de fracciones equivalentes, sino que también posibilita interpretar la fracción obtenida como suma. El otro método que podemos emplear es el algoritmo tradicional para la adición o sustracción de fracciones,
que también es útil, pero se vuelve menos significativo, porque para los niños se transforma en una serie de pasos que deben recordar de memoria, pero que en realidad no entienden. El primer paso consiste en buscar el común denominador entre ambas fracciones. Luego se debe dividir el común denominador por cada uno de los denominadores y multiplicarlo por cada uno de los numeradores. En este caso, el común denominador es 12. Hacemos 12 dividido 4 es igual a 3, por 1 es igual a 3. Copiamos el signo más que indica la operación adición y luego hacemos 12 dividido 3 es igual a 4, por 2 es igual a 8. Finalmente, sumamos 3 más 8 y obtenemos 11 en el numerador. El resultado final es la fracción 11 doceavos. Podrán notar que, como les anticipé, este procedimiento involucra pasos repetitivos que el niño debe aprender de memoria, pero que en realidad no se comprenden. Pasemos al análisis de otro error frecuente. Como vamos a ver en otras clases, hay dos maneras de expresar un número racional, como una fracción o como una expresión decimal, es decir, un número con coma. Los niños suelen confundir estas dos expresiones a tal punto que consideran que el número 3,2, que se lee 3 enteros 2 décimos, es exactamente igual a 3 medios, por mencionar un ejemplo. Esto se puede revertir mostrándoles que uno de los significados de la fracción 3 medios es la división entre el 3 y el 2, lo que da 1,5 como resultado, un entero 5 décimos, que es distinto de 3,2, 3 enteros 2 décimos. Otro error muy común, asociado generalmente a situaciones de reparto, tiene que ver con que los niños no comprenden los resultados que arroja la cuenta de dividir. En el ejemplo se muestra un problema de reparto de 21 alfajores entre 4 chicos, resuelto a través de la división. Los niños observan la cuenta y si bien comprenden que el dividendo, que es 21, y el divisor, que es 4, indican la cantidad de alfajores y la cantidad de chicos respectivamente, no logran interpretar qué significado tienen el cociente y el resto de la división. La forma de solucionar esta dificultad es permitir que los niños desplieguen variadas estrategias de reparto, como puede ser dibujar los alfajores y los chicos y realizar las asignaciones con flechas, para luego, progresivamente, ir acercándolos a la cuenta de dividir. Entonces, podrán comprender que el cociente indica la cantidad de alfajores que recibe cada niño y que el resto indica la cantidad de alfajores que sobran, pero que se pueden cortar en trozos iguales para seguir repartiendo. Como dije recién, las fracciones tienen diversos significados, ya que provienen de diferentes contextos. Uno de esos significados está asociado a la división. Otro de los errores frecuentes surge cuando los niños no ven la relación entre la fracción y la división. Una actividad típica es la que se muestra en pantalla. Busquen un número que multiplicado por 4 dé como resultado 7. Cuando los chicos responden que ese número no existe, es porque piensan en los números naturales. Hay diferentes estrategias para llegar al resultado, que es la fracción 7/4. A mí me parece interesante mostrarles cómo obtener esa fracción a partir del planteo de una ecuación, pero por supuesto eso dependerá del grado escolar en el que se proponga la actividad y de los conocimientos previos de los alumnos. Ahora veamos qué dificultades surgen cuando no se comprende que el conjunto de los números racionales es continuo. En el segundo ciclo de la escolaridad primaria se podría decir que los estudiantes ya dominan el conjunto de los números naturales. Seguramente, si preguntamos a un niño cuántos números naturales hay entre el 3 y el 8, dirá que hay 4 números, el 4, el 5, el 6 y el 7. Entre los números 1 y 2 no hay ningún otro número natural, y entre 10.000 y el 14 millones hay muchísimos números naturales, pero aún así se pueden contar. Esto ocurre porque el conjunto de los números naturales es un conjunto discreto, lo que significa que entre dos números naturales cualesquiera podemos encontrar una cantidad finita de otros números naturales. En cambio, en el conjunto de los números racionales no sucede lo mismo porque es continuo. Esto quiere decir que entre dos números racionales cualesquiera, ya sea que estén expresados como decimales o como fracciones, existe una cantidad infinita de otros números racionales. Una forma de mostrarlo es calcular promedios sucesivos. Los invito a que lo intenten y verán que nunca terminarán. Ahora pasemos al último de los errores que cometen los niños, por supuesto el último que vamos a analizar porque sin duda hay muchísimos más.
generalmente no suelen tener en cuenta que las partes en que se divide la unidad al representarse gráficamente deben tener igual superficie. Además, tampoco advierten que muchas veces es necesario seguir marcando las subdivisiones de la unidad para poder indicar qué parte representa la región pintada. Y eso no es todo. Sin reflexionar sobre ambas cuestiones, se limitan al conteo de las partes. Aquí hay mucho por hacer, ¿no les parece? Ahora analicemos algunas de las dificultades que surgen cuando los docentes proponemos actividades poco acertadas. Recuperando lo que decía recién, podemos ver muchos casos en los que los niños resuelven por conteo. En el ejemplo que se muestra en pantalla, un niño puede decir que la parte sombreada es un cuarto de la unidad, porque contó un cuadrado pintado de un total de 4 cuadrados. Es importante que ustedes puedan ver que para resolver esta actividad ni siquiera es necesario saber lo que es una fracción. La forma de revertir esta situación es proponer actividades en donde la unidad no esté subdividida previamente. Esto conllevará una demanda cognitiva más alta por parte de los alumnos que no podrán resolver por conteo. Otra dificultad de aprendizaje provocada por una mala elección de actividades por parte del docente surge cuando siempre se solicita que se represente una única fracción en la unidad. Cuando esto se vuelve una costumbre, los niños se ven incapaces de representar 2 o más fracciones en la misma unidad, perdiendo de vista el significado de la fracción como parte todo. Para revertirlo, se vuelve necesario incorporar actividades en donde se deban representar 2 o más fracciones en la misma unidad. A simple vista puede parecer un poco más complejo de resolver, pero es muy parecido a las actividades de medida con las tiritas de papel como vimos en el video de cómo introducir fracciones. Otro problema clásico tiene que ver con que no se relaciona la cantidad de partes con su tamaño. A veces los docentes, para hacer la tarea más sencilla para los chicos y para aprovechar al máximo el tiempo de clase, ofrecemos a los niños que trabajen con hojas cuadriculadas para realizar las representaciones gráficas de las fracciones. En realidad, esto produce que los niños remarquen los cuadraditos y representen fracciones en diferentes unidades, por lo que al final todas las partes sombreadas les quedan del mismo tamaño y ellos piensan que todas esas fracciones son iguales. Para revertirlo, tenemos que decir basta al papel cuadriculado. Debemos incentivar a los niños a trabajar en la misma unidad. Así, podrán notar que si la unidad está dividida en mayor cantidad de partes, cada una de esas partes es menor, mientras que si la unidad está dividida en menor cantidad de partes, cada una de esas partes es mayor, tal como les contaba al principio del video cuando abordé la comparación de fracciones de igual numerador. Otra equivocación del docente ocurre cuando siempre trabaja con la misma forma, que generalmente es un rectángulo dividido en rectángulos más pequeños, congruentes entre sí. Esto se podría solucionar presentando otras subdivisiones para que los niños adviertan que lo importante no es la igualdad en la forma, sino la equivalencia de superficie. Por supuesto, existen otras dificultades provenientes de una mala elección de las actividades, pero por hoy vamos a ver la última, entre esta serie de ejemplos, que me pareció interesante mostrarles a partir de lo que proponen los autores que cité al comienzo del video. Esta dificultad surge cuando siempre se trabaja a partir de la unidad. ¿Qué quiere decir eso? Que al niño se le brinda la unidad y a partir de allí se le pide, por ejemplo, marcar un tercio o marcar un quinto, por lo que los niños se ven incapacitados para resolver actividades que no partan de la unidad. Para solucionarlo, podríamos proponer, por ejemplo, que los niños deban reconstruir la unidad a partir de una de sus partes, reconstruir la unidad a partir de una fracción mayor, o incluso representar una fracción a partir de otra fracción de la misma unidad. Analicemos cada una de estas propuestas. Reconstruir la unidad a partir de una de sus partes. Por ejemplo, reconstruir la unidad sabiendo que la parte que se ha representado es un tercio de la misma. Si la parte representada es un tercio de la unidad, para formar la unidad completa se necesitan 3 de esas partes. Así, la representación gráfica puede ser cualquiera de las disposiciones que se presentan en pantalla, entre muchas otras posibilidades. Reconstruir la unidad a partir de una fracción mayor. Por ejemplo, reconstruir la unidad sabiendo que la parte que se ha representado son 6 tercios de la misma. Si la parte representada son 6 tercios de la unidad, significa que se ha representado el doble, o sea que la unidad es la mitad de lo que se ve en el gráfico. Así, para representar la unidad completa, se puede dividir ese gráfico a la mitad, ya sea en forma vertical, horizontal o diagonal, por mencionar algunos ejemplos.
Y el último caso, representar una fracción a partir de otra fracción de la misma unidad. Por ejemplo, representar 3/4 de la unidad sabiendo que se han representado 4 medios de la misma. Si la parte representada son 4 medios de la unidad, significa que se han representado el doble, es decir, que la unidad es la mitad de lo que se ha graficado. Entonces, primero representamos esa unidad, que es la mitad, y luego la subdividimos y pintamos para obtener la fracción 3/4. Espero que les haya servido este video en donde intenté mostrarles a grandes rasgos algunos errores frecuentes que cometen los niños y docentes al trabajar con fracciones. Gracias por quedarse hasta el final y nos reencontramos en el próximo video.